Con su venia, señor presidente. Adelante, por favor. Compañeras y compañeros legisladores. Sí. Sea usted bienvenido, doctor Rogelio Ramírez de la O, ¿sí? Y asimismo a todos los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En materia presupuestal hay muchos temas que discutir, los cuales son parte de las preocupaciones diarias de las y los mexicanos. Hoy quiero, desde esta tribuna, hablar del tema de salud. Después de la pandemia nos quedó muy claro que sin salud no hay nada. El rumbo de salud está muy lejano a lograr un sistema a nivel de Canadá, de Gran Bretaña o de Dinamarca, como el que se prometió. Una cosa son las palabras y otra cosa es la realidad. En materia de salud, el presidente se ha cansado de prometer que resolverá la terrible crisis del sector, pero no ha pasado nada. La mayoría de los programas de la Secretaría de Salud tienen asignaciones adicionales mínimas para el próximo año que en muchos casos ni siquiera compensan el aumento de los costos derivados de la inflación descontrolada que padece el país. Y eso se suma que el 34.4% de los mexicanos se encuentran sin accesos a servicios de salud. Según Coneval, hoy tenemos 35.7 millones sin atención médica, con carencia de medicamentos y que sufren el desastre administrativo del sector salud. Señor secretario, la mal entendida austeridad no se ha traducido en recursos suficientes y se ha convertido en una angustia constante para las y los ciudadanos, así como para las y los integrantes del propio sector salud. Hay muchas dependencias y entidades de la administración pública que muestran subejercicios. A la Secretaría de Salud, en junio de este año, presentó un monto de más de 16,000 millones de pesos. Y cito también el caso del ISSSTE, con más de 22,000 millones de pesos en subejercicios. Esto es preocupante. Asimismo, programas relevantes presentan subejercicios como son atención a la salud y medicamentos gratuitos para la población sin seguridad social laboral. El programa de vacunación, salud materna, sexual y reproductiva, fortalecimiento a la atención médica, prevención y control de peso, obesidad y diabetes, entre otros. Señor secretario, no se ve cómo en el 2023 se corrija esta grave crisis de salud, ya que el proyecto de presupuesto hay graves recortes como son 16,000 millones de pesos al presupuesto de programa de vacunación, 14,000 millones del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, dejando desprotegidos a la niñez y a los adolescentes. 224 millones a los proyectos de inversión de salud, en proyectos de infraestructura social de salud le quitan 178 millones de pesos. En mantenimiento de infraestructura quitan 40 millones y no se desarrolla la infraestructura de los institutos nacionales de salud, incluso reduce drásticamente recursos por 54% al Instituto Nacional de Medicina Genómica. Algo que preocupa mucho es que se plantea para financiar al gasto del gobierno federal en Ley de Ingresos del 2023 usar recursos del Fondo de Salud para Bienestar, que se ha usado de manera irresponsable sin que ello se traduzca en una mejor atención para la población sin seguridad social. Por el contrario, ha caído la cobertura en las instituciones de salud y ha aumentado el gasto de las y los mexicanos. El interés superior de la niñez debería ser una prioridad en este presupuesto 2023 y no lo vemos reflejado. Por favor, diputada, que pueda concluir. No hay medicinas suficientes, no hay suficientes médicos especialistas, nuestras niñas y niños que padecen cáncer seguirán siendo sin tener medicamentos. Concluyo. Señor secretario, ¿cómo van a resolver que todos los ciudadanos tengan servicios de salud gratuitos y de calidad? ¿Cómo pretenden resolver el problema de los subejercicios, que es una práctica recurrente y que afecta a los compromisos convenidos en los calendarios de gasto que mes con mes no se han cumplido? ¿Por qué el proyecto de presupuesto para 2023, el programa de vacunación, por favor, presenta una reducción de 16,000 millones de pesos? ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Cepeda Martínez, por su intervención. Ahora tiene el uso de la tribuna el diputado Rogelio Ramírez de la O, el secretario de Hacienda y Crédito Público, don Rogelio Ramírez de la O. Una disculpa, señor secretario. Muchas gracias. Nada más para hacer una explicación sobre una reducción que se observa en el gasto de salud entre el 2022
para medicinas y productos farmacéuticos, la partida 25301 de 31,698 millones de pesos, hasta lo que va en el presupuesto de 2023, 13,900 millones, que pareciera que es una reducción dictada por alguna decisión. En efecto, no es así. Se explica porque hay menores recursos presupuestados para la demanda de vacunas contra COVID-19, porque la campaña nacional de vacunación de 2021 y 2022 estuvo en su máximo nivel. No estamos viendo que esta se vaya a replicar y por lo tanto el presupuesto se está reduciendo. Sin duda se ampliará si cambian las condiciones. El ramo de salud en 2023 tiene un total de 868,000 millones, incremento real de 4%, con el ramo principal, salud a la persona, 646,000 millones, incremento 4.3%. Por ramo, la función de salud, que incrementa 4%, tiene el principal incremento en el ISSSTE, 10.4%, seguido del IMSS, 5.7%. El del IMSS es el más cuantioso, con 395,000 millones, comparado con 374,000 millones en 2022. Hay un incremento ahí de 21,000 millones de pesos. Estamos descansando en la gran experiencia y la gran cobertura que tienen los servicios del IMSS para optimizar el uso de recursos. Quiero mencionar un detalle que se destacó y que sonó interesante y fuerte con respecto a los refugios para mujeres, que se cubrió en una pregunta anterior, así que discúlpenme de insertar a estas alturas. La reducción en el presupuesto de egresos de los refugios para mujeres es que se mostraba en el ramo bienestar en 2022. En 2023 pasó a ubicarse en el ramo gobernación, porque estamos viendo que ahí hay temas no solamente de bienestar, sino de seguridad y de atención a la violencia. En total, de 420 millones de pesos en 2022, está pasando a 444 millones en 2023. De esta forma se puede explicar que quizás no se haya percibido, para quien haya analizado la caída en el gasto de refugios para mujeres, que esto es lo que está pasando, es una reasignación de la función hacia la Secretaría de Gobernación. Muchas gracias. Muchas gracias por su intervención, señor secretario. Adelante, diputado Héctor Saúl Telles Hernández. Con su permiso, presidente. Buenas tardes, señor secretario. Bienvenido a la Casa del Pueblo de México. A ciencia cierta, el gasto de este gobierno ha sido completamente desordenado. Y quisiera darle 3 ejemplos palpables del desorden administrativo y los sobrecostos que se han utilizado en diversas obras. Primero, para destacar la refinería de Dos Bocas, que ha tenido prácticamente un sobrecosto de 125%. Al principio se manejó un presupuesto de 160,000 millones de pesos y hemos terminado prácticamente en 400,000 millones de pesos que se están utilizando. Para el Tren Maya, habían dicho que costaría 110,000 millones de pesos y hoy hay un sobrecosto de por lo menos 364% en esta obra, con 290,000 millones de pesos más. El AIFA dijeron que costaría 80,000 millones de pesos. Terminó costando alrededor de 120,000 millones de pesos, con un sobrecosto del 54%. Eso suma prácticamente 500,000 millones de pesos en sobrecostos que bien podrían haberse utilizado en mejores cosas para este gobierno. En cuanto al uso de la deuda pública,
Es lamentable escuchar a varios diputados tratando de justificar el uso de la deuda pública. Les quiero comentar que para el año 2023 el endeudamiento neto está contemplado en cerca de 1.29 billones de pesos, sumados al 1.07 billones de pesos del costo financiero que representará la deuda histórica que tenemos. Esto, pues, no ratifica otra cosa más que la fuente principal de financiamiento de este gobierno es el endeudamiento. Y les quiero comentar que durante el sexenio de Felipe Calderón apenas esta suma llegó a 2.7 billones. Con Enrique Peña Nieto, 4.6 billones de pesos. Pero en este gobierno, prácticamente sumando a 2023, tendremos 4 billones de pesos en tan solo 4 años. Le quiero comentar también que el paquete contra la inflación y la carestía no ha ayudado en nada a los mexicanos. Hoy le quiero recordar, señor secretario, que la canasta básica de 24 productos, de acuerdo a Profeco, cuesta 1,134 pesos. Lo que costaba en el año 2018, 772 pesos. Es decir, que la canasta básica de lo que comen diariamente todos los mexicanos ha aumentado por lo menos el 47%. Y también le quiero comentar, señor secretario, que se han gastado 85% prácticamente de los ahorros de los mexicanos durante 20 años con los fondos de estabilización. Hoy apenas existen unos cuantos millones de pesos en el Fondo de Estabilización Petrolero, pero utilizaron prácticamente ya 277,000 millones de pesos. Finalmente, secretario, le quiero entregar esta carta en donde el Grupo Parlamentario de Acción Nacional se muestra sorprendido sobre las declaraciones del subsecretario Llorio el día de ayer, en donde dice que hay 150,000 millones de pesos en un guardadito, en efectivo, en una caja. Quisiéramos preguntarle, señor secretario, el monto exacto de ese guardadito en efectivo, ¿de dónde salió? ¿Por qué se habla de un monto en efectivo? ¿En dónde está? ¿En qué se va a aplicar? Y si este guardadito en efectivo de 150,000 millones de pesos siguió las reglas normativas en materia de ingreso o de gasto público. Muchas gracias, secretario. Se le entrego de forma escrita para tener la misma contestación de forma escrita. Gracias, secretario. Muchas gracias por su intervención, diputado Telles Hernández.